Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, este año que viene, que falta tan poquito para que empiece, el 2025, vamos a empezar muchos vídeos diciendo hace 50 años, porque hace 50 años cambió radicalmente la vida, la historia de este país. Pasamos de tener una dictadura a tener una democracia, de tener a Franco a tener Juan Carlos, de tener a tener reyes. Nunca habíamos tenido reyes, que decir, no sabíamos lo que era esto de los reyes y de repente un día empezamos a tener reyes y hoy nos parece una cosa muy natural, pero la verdad es que era muy rara al principio. Y entonces, bueno, a mí lo que me gustaría hoy contaros son las últimas navidades de Juan Carlos y de Sofía como príncipes de España, que entonces era el título que tenían. La muerte de Franco se produjo en noviembre, el 20 de noviembre siguiente, como si dijéramos, y entonces todavía en esas navidades 1974-75 todavía seguían siendo príncipes de España. Hombre, Franco estaba bastante deteriorado desde hacía 2 años, pero no se sabía muy bien cuánto podía durar. Entonces ellos vivieron estas navidades pues como las habían vivido hasta ese momento. Bueno, hasta ese momento no, porque la verdad es que en principio ellos iban a pasar las navidades a Estoril con los suegros, hasta que Sofía dijo que basta, que no se sentía a gusto, y entonces empezaron a celebrar las navidades en la Zarzuela. La Navidad de 1974 pues fue como siempre. El día de Navidad reunieron a su alrededor a toda su familia, a la familia de Sofía, quiero decir, porque con la familia de don Juan Carlos tampoco es que tuviera mucho trato. Sofía con sus cuñadas no se llevaba muy bien, cosa que nos recuerda mucho a la actitud, a lo que pasa en estos momentos a Leticia con sus cuñadas. Y entonces lo que hacía doña Sofía pues era invitar a toda su familia, porque los pobres estaban bastante en precario, los habían echado de Grecia, los habían, vamos, estaban, vagaban por el mundo sin dinero, vivían casi de la caridad de sus parientes ricos y entonces pues alojaban en Zarzuela, estuvieron pasando el día de Nochebuena y el día de Navidad en Zarzuela, Constantino, sus hijos, Federica la madre, Irene evidentemente, se reunieron muchísimos, pues no sé, 20 o 30 alrededor del árbol de Navidad. En esa época pues don Juan Carlos guardaba las apariencias, como si dijéramos. El día de Nochebuena acudieron todos a la misa de Zarzuela, la misa de Nochebuena de Zarzuela que daba el capellán particular, y luego enseguida después de estas celebraciones ponían rumbo al Valle de Arán. Yo en el Valle de Arán, en esa época yo vivía en el Valle de Arán, estaba enferma, creo que os lo he contado en otros vídeos, ¿no? Y a raíz de mi enfermedad me tuve que ir a vivir 2 o 3 años al Valle de Arán con mi madre, y entonces pues la verdad es que los veía bastante a menudo esquiando, haciendo cola. Yo no podía esquiar, mi madre sí que esquiaba, entonces yo me quedaba en la cafetería de las pistas y los veía pues esquiar y comportarse y hablar y hacer cola en los telesillas, en fin, como personas absolutamente normales. La reina no muy simpática, mantenía las distancias, pero desde luego se le oía gritar a Juan Carlos bajando por las pistas a grito pelado: Felipón, que era un niño en esa época, estaba aprendiendo a esquiar, ¿no? Las hermanas también esquiaban, Cristina y Sofía, eran, bueno, entonces en esa época, claro, eran niños y esquiaban en los pastures, que era una pista para niños, no sé si existe todavía, que era donde aprendían a esquiar los niños pequeños. Pero bueno, don Juan Carlos era un gran esquiador y ya se tiraba por todas las pistas rojas, las pistas negras, las pistas más difíciles, las pistas vírgenes, ¿no?, que se consideraban las más difíciles. Y bueno, y la verdad es que en esa época no tenían casa en el Valle de Arán, vivían, y luego yo al cabo de poco tiempo, perdonad, que en esa época todavía no era periodista, pero cabo de poco tiempo, pues ya cuando me curé, ya me dediqué a los medios de comunicación, a trabajar. Estudié la carrera mientras estaba enferma, y la acabé soy de la promoción, la segunda o la tercera promoción de San Cugat, ahora no me acuerdo, y entonces me fui al cabo de poco tiempo para una revista que se llamaba Protagonistas, que es está toda amarillenta y viejita. Me fui a hacer un reportaje precisamente al Valle de Arán, la Navidad de los Reyes. Ya eran reyes cuando fui, porque ya fue el año siguiente, pero realmente su vida en el Valle de Arán como reyes no había cambiado tanto respecto a sus navidades como príncipes de España. Me enviaron precisamente por mi conocimiento del Valle de Arán, ¿no?, por lo que yo sabía del Valle de Arán, y estuvimos una semana hablando con la gente y preguntando, ¿no?, y interesándonos y todo eso. Ellos en esa época no tenían la casa
Casa de la Pleta, que luego le regalaron, se alojaban en el Hotel Montarto, un hotel que hay a pie de las pistas, ocupaban la suite 304-305, excepto en ese año de 1974-75, hace 50 años, esa frase que vamos a repetir mucho, hace 50 años que cogieron toda una planta, porque iba toda la familia, invitaron a todo, a Constantino, a Ana María, a los sobrinos, absolutamente a todos los invitaron y ocuparon toda una planta del Montarto, y entonces se iban a las pistas a primera hora, los primeros salían para ir a las pistas, y luego por la noche ellos, el matrimonio, los niños eran más pequeños, el matrimonio pues bajaba a la discoteca del Hotel Montarto, la Tiffany se llamaba, y bajaba muchas veces, y ahí a veces incluso habían coincidido con Carmen Martínez Borriu y Alfonso de Borbón, que también pasaban las navidades juntos. Yo recuerdo una escena que os parecerá imposible, pero es que la viví yo. Yo estaba haciendo cola en el Telesilla, estaba haciendo cola con todo un grupo de esquiadores, que conste que muchas veces querían dejar pasar a Sofía la primera o algún miembro de la familia los primeros, y ellos se negaban y querían hacer cola como todos. Y entonces estaba en la cola, estaba también Carmen Martínez Borriu y Sofía. Y entonces Sofía le saludó, la princesa de España, que era en aquel momento, saludó a Carmen Martínez Borriu, que era la hermana, la mujer del primo hermano de su marido, que también era aspirante al trono, era su rival, y recuerdo que Carmen Martínez Borriu le giró la cabeza y se negó a saludarla, o fingió que no la oía, ¿no? Y empezó a mirar, a lo mejor no la había oído, no lo sé, pero Sofía se sintió tan desairada que nos miró a los que estábamos en el resto de la fila y se encogió de hombros como diciendo, bueno, aquello típico diciendo, bueno, acabo de hacer el ridículo, y me pareció, no sé, me pareció un detalle muy humano de la reina, que la verdad es que me hizo mucha gracia. Bueno, pues la verdad es que yo en esa semana que estuvimos ahí en el Valle de Arán indagando, vamos con los hoteleros, los dueños de los restaurantes, todos decían lo mismo, lo simpático que era Juan Carlos, se metía en la cocina, se negaba a que levantaran a la gente de las mesas, se tomaba un vino con los dueños de las tabernas, había una taberna que se llamaba El Restillé y decían son clientes habituales. Quería levantar, cuando no hay mesa para ellos, quiero levantar siempre alguna mesa, pero porque si el local está lleno, dice, y entonces el rey siempre se niega, incluso viene a la cocina y se toma un vino conmigo y espera que alguna mesa se desocupe. Luego la reina, como es vegetariana, a veces se tiene que contentar con un huevo duro y una ensalada en Casartíes, que era otro lugar donde iban a comer, porque no tenemos, en aquel momento a lo mejor no hay nada más. Los reyes siempre hacían que las princesas y el príncipe fueran a la cocina a saludar a Irene, a la dueña de casa Irene, dándole un beso. Siempre decían, ir a saludar a Irene y darle un beso, o sea que aquella época de las reverencias y todo eso todavía no había llegado. En el chalet suizo, propiedad de Willy Abeglen, ahí sí que doña Sofía encuentra toda variedad de ensaladas y verduras porque tienen huerto propio, y al mismo tiempo el rey paladea una fondue de queso, que es lo que más le gusta del mundo. Tienen un gran nivel de esquí. Yo hablé con los monitores de ellos, mi primo concretamente era el monitor también de ellos, y también los conocía como toda la gente habitual de la estación de esquí. Y el monitor del rey, que se llamaba Benito Ubeira, junto con Eduardo Roldán, me contaba que tiene un nivel como esquiador de los más altos que hay en España. Cuando esquiamos juntos somos profesor y alumno, no somos amigos, decía así concretamente. Y del aprendizaje del príncipe Felipe se encarga otro monitor llamado José Moga, que contaba que le enseñaba a esquiar desde hacía 4 años, prácticamente fue él el que le enseñó a esquiar, y que el príncipe es muy simpático, pero que cuando le reñía se ponía de morros un buen rato, o sea que no era muy disciplinado. Pero tenía un gran corazón. Contaba una anécdota de que una vez se habían matado unos esquiadores, se habían caído por un precipicio, y que el príncipe Felipe, sin tener demasiada idea y siendo un niño todavía, se quiso tirar por el barranco para salvarlos, tuvieron que sujetarlos y decía, tengo que llegar a tiempo, tengo que salvarlos. Era una persona impulsiva con un corazón de oro, ¿no? Y esto lo decían todos, que de los 3 hermanos era el más buena persona, que incluso compartía la merienda, absolutamente todo. Comían en la cafetería, cuando esquiaban comían en la cafetería
cafetería en 1800, no sé si continúa existiendo. Y cuando estaban ahí, por ejemplo, dice que una vez celebraron como una especie de merienda con pasteles y todo eso y tal, y que fue Felipe el que se empeñó también en invitar a todos los niños que estaban en la cafetería. En fin, que era un niño muy bueno y espero que siga siendo, yo creo que sí, que sigue siendo una buena persona. Bueno, la verdad es que a mí me hace mucha gracia porque en esa época, claro, no se había desarrollado todavía este nivel de halago que hay en estos momentos. O sea, la gente te contaba las cosas tal cual eran, ¿no? La dueña del Hotel Arán, por ejemplo, María José, que era una de las bellezas del Valle de Arán, ¿no? Contaba que eran muy bromistas, bromistas y que una vez estaba esquiando y de repente oyó unos gritos, Mariso, Mariso, que es como le llamaba la gente de confianza, y entonces resulta que ella se fue asustada, se giró y era Juan Carlos, que le dijo, mira dónde está tu marido, y es que el marido se había caído, ¿no? Había medio chocado con el rey, se había caído y para que fuera a rescatarlo. Y bueno, y no solamente iban a los mejores restaurantes, sino a las tabernas y a las tascas más sencillas. Dice que, por ejemplo, José Carlos Mola se quedó de piedra al ver entrar a don Juan Carlos y a su esposa en su sencilla taberna, en una taberna muy modesta. Y le preguntó, y el rey se dirigió a él y le dijo, el rey que no era rey entonces, le dijo, a ver hombre, ¿a qué nos invitas? Y entonces dice que le invitó a un vaso de sangre de toro y que dice, hemos entrado porque hemos visto que la taberna se llama Taberna Vasca, y que el hombre se puso a reír y dijo, bueno, es que en realidad yo soy andaluz y no soy vasco, y creo que eso le hizo mucha gracia al rey. Y bueno, hay una raza de perros, bueno, una raza de perros que tenía el rey, que eran una especie de San Bernardos, ¿no? Y que crearon en Zarzuela, y él concretamente le regaló a su entrenador, a su adiestrador, a su monitor, ¿no? Su profesor de esquí le regaló el perro, que era este, no sé si lo veis, y este es el perro que regalaba don Juan Carlos a la gente que quería. Bueno, siempre tengo que sacar el detalle perruno, perdonadme. Bueno, la verdad es que eran unas navidades, las últimas navidades que pasaron como príncipes de España. Había cierta incertidumbre todavía respecto a su futuro. No sabían muy bien cuánto iba a durar Franco. No sabían también muy bien si era cierto que iban a ser sus sucesores o no. Tenían rivales, ¿no? Habían otros que también pretendían el trono. Tampoco sabían qué iba a pasar, si realmente los españoles iban a aceptar que hubiera una monarquía y que hubiera unos reyes. Y en esa época pues tenían mucho cuidado en mostrar una imagen sencilla, una imagen próxima a la gente, ¿no? Y no tenían ningún empacho. Yo los he visto varias veces comiendo y cenando y tomando algo en las barras de los bares del Valle de Arán, sencillamente vestidos de esquí, con sus perros, siempre iban con perros, por cierto. La reina llevaba los lasaps o estos pequeñitos que lleva, y la verdad es que tenían mucho cuidado en que ninguno de ellos se comportara con orgullo. Bueno, yo recuerdo concretamente, esto no lo viví yo directamente, recuerdo que me lo contó mi hermana, que también esquiaba muy bien ella, y esquiaba muchas veces con ellos, bueno, en las mismas fiestas, que incluso que la reina había reñido a una de las infantas porque había tenido un gesto desagradable con su profesor, ¿no? Un gesto de orgullo, el profesor la había reñido y ella había reaccionado de una forma muy desagradable, y la reina le había dicho que sea la última vez que te vea decir esto. Y esto es muy curioso porque si bien la reina y sus hijas hablaban siempre en inglés, y su hijo también, eso se lo quiso decir en castellano, ¿no? Para que lo entendiera el monitor, para que lo entendiera todo el mundo y para que todo el mundo supiera que la futura reina de España estaba riñendo a su hija por un exceso de orgullo. Y bueno, y nada más, pues os conmino a que, por cierto, que el día 31 quiero que nos tomemos las uvas juntos. He hecho todo lo operativo, que la verdad es que ha sido un poquito complicado porque como lo hago yo todo, para que coincidan las campanadas con las de verdad, me gustaría mucho que os animarais a tomar las uvas conmigo.
Y lo que sí es verdad es que vamos a pasar el año que viene juntos. Voy a intentar, bueno, no sé, buscar temas que os gusten y que no sé, divertirnos. Escucho mucho vuestras sugerencias también, sigo mucho los consejos que me decís. La verdad es que me sirven de mucho para mejorar, que es lo que queremos todos. Y vamos a seguir acompañándonos y hasta el fin de año, hasta el 31 de diciembre, os espero aquí, con las uvas y con vuestra amiga del alma. Un beso para todos.